Un romance que terminó en tragedia. Cómo la relación entre un hombre y la hija de su amigo llevó a una tragedia en Los Ángeles. Los Ángeles, 5 de septiembre de 2023, 11:45 de la noche, la tranquila calle Laurel Canyon, cerca del Boulevard Sunset en Los Ángeles, fue escenario de una tragedia que sacudió la ciudad. Una historia de amor entre Thomas Wells, un hombre de 57 años, y Rebecca Martin, la hija de 26 años de su amigo cercano, terminó no solo en una ruptura, sino en un desenlace sangriento que ha dejado al condado conmocionado. Encuentro fatídico. La vida está hecha de momentos. Algunos pasan desapercibidos, mientras que otros marcan el curso de nuestras vidas, sin que sepamos que, al cruzar ciertas líneas, ya no habrá retorno. Así fue como comenzó el fatídico encuentro entre Thomas Wells y Rebecca Martin en una tarde aparentemente normal de abril de 2023, en el corazón de Los Ángeles. Thomas Wells era un hombre de 57 años que había visto más que su parte justa de la vida. Conocido arquitecto, había dedicado las últimas 3 décadas a diseñar lujosas mansiones en las colinas de Hollywood. Su éxito lo había llevado a relacionarse con personas influyentes, y su círculo social estaba formado por artistas, empresarios y creativos. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, Thomas llevaba años sintiendo un vacío en su vida personal. Su matrimonio se había desmoronado hacía más de una década, y desde entonces se había resignado a la soledad. Tenía una relación cordial con su exesposa, pero la distancia entre ellos era insuperable. Sus hijos, ya adultos, vivían en otros estados y rara vez se veían. David Martin, por otro lado, era su mejor amigo desde hacía más de 15 años. Ambos hombres se habían conocido en una conferencia de diseño y, aunque tenían personalidades muy distintas, desarrollaron una amistad sólida. David era un hombre más joven que Thomas, con una personalidad más expansiva y carismática. Propietario de una exitosa cadena de restaurantes en Los Ángeles, había construido una fortuna considerable en los últimos años. Los dos amigos solían reunirse en The Ivy, un popular restaurante en Robertson Boulevard, donde compartían largas charlas sobre la vida, el trabajo y, en ocasiones, sus frustraciones. Uno de los temas recurrentes era la familia. David solía hablar con orgullo de su hija, Rebecca, quien había estado estudiando en la Universidad del Sur de California y estaba a punto de graduarse con honores. Thomas había oído hablar mucho de Rebecca a lo largo de los años. Aunque no la conocía personalmente, sentía como si la conociera debido a las descripciones constantes de David. Siempre imaginó a Rebecca como una joven ambiciosa, centrada en sus estudios, y con un brillante futuro por delante. Lo que no esperaba era que su primer encuentro con ella cambiara el curso de su vida para siempre. La tarde del 15 de abril de 2023, David organizó una pequeña reunión en su casa para celebrar el éxito de su más reciente proyecto. Había invitado a varios amigos cercanos, y Thomas, por supuesto, era uno de ellos. La casa de David estaba situada en una tranquila calle de Beverly Hills, una mansión moderna rodeada de palmeras y jardines cuidadosamente cuidados. Cuando Thomas llegó, lo recibió el bullicio de la fiesta, con música suave de fondo y el sonido de las conversaciones animadas. Al entrar, lo primero que vio fue a David, quien estaba charlando alegremente con algunos invitados cerca de la piscina. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue la figura de una joven que se encontraba a un lado, observando con una sonrisa discreta. No tardó en darse cuenta de que aquella era Rebecca. Era sorprendentemente diferente a lo que había imaginado. Lejos de ser la joven seria y concentrada que Thomas había imaginado, Rebecca irradiaba una energía fresca y una belleza que no se podía ignorar. David, al notar que Thomas la miraba, se apresuró a presentarlos. Thomas, por fin puedes conocer a mi hija, Rebecca. Estoy seguro de que habrán oído hablar el uno del otro. Rebecca sonrió y extendió la mano hacia Thomas. He oído mucho de ti, dijo con una voz suave pero segura.
Thomas, por su parte, no pudo evitar sentirse momentáneamente desconcertado. Mientras estrechaba su mano, una extraña sensación lo invadió. No era solo su juventud lo que lo impactaba, sino su aire de confianza y curiosidad. La conversación inicial fue educada y superficial, pero con el paso de la tarde, ambos comenzaron a hablar más. David estaba ocupado atendiendo a sus otros invitados, lo que les dio a Thomas y Rebecca la oportunidad de pasar más tiempo juntos. Se sentaron cerca de la piscina, donde la luz del sol se reflejaba en el agua creando un ambiente relajante. Rebecca le habló a Thomas sobre sus planes después de graduarse. Había estado estudiando arquitectura, al igual que su padre, pero tenía un interés particular en el diseño sostenible y la renovación de edificios históricos. Thomas, sorprendido por el entusiasmo de la joven, se encontró compartiendo detalles de sus propios proyectos, hablando de los desafíos que había enfrentado a lo largo de los años en su carrera. A medida que la conversación avanzaba, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Compartían una pasión por el arte y la arquitectura, pero lo que realmente los unía era una sensación compartida de inquietud. Rebecca, a pesar de su juventud, estaba comenzando a sentir el peso de las expectativas que su familia y la sociedad tenían sobre ella. No quería conformarse con seguir el camino marcado por su padre. Por otro lado, Thomas, ya en una etapa más avanzada de su vida, estaba lidiando con su propia crisis personal, sintiendo que, a pesar de todo lo que había logrado, algo faltaba. Esa noche, cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados comenzaron a despedirse, Rebecca y Thomas intercambiaron sus números de teléfono. Fue un gesto casual, sin mayores expectativas, pero que marcó el inicio de algo que ni ellos mismos podían prever en ese momento. En las semanas siguientes, comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio, sus encuentros parecían inofensivos. Tomaban café en pequeñas cafeterías como Urt Café, o paseaban por los jardines del Museo Getty, hablando sobre arte, arquitectura y la vida en general. Thomas, aunque consciente de la diferencia de edad, se sentía rejuvenecido por la compañía de Rebecca. Había algo en su forma de ver el mundo, una mezcla de inocencia y ambición, que lo fascinaba. Para Rebecca, Thomas representaba una figura de sabiduría, alguien que la escuchaba sin juzgarla, algo que sentía que no podía obtener de su propio padre, quien siempre la veía como su pequeña niña. La relación entre ellos, sin embargo, no pasó desapercibida. Los amigos de Thomas comenzaron a notar un cambio en él. Había recuperado algo de la energía y entusiasmo que hacía tiempo había perdido, pero muchos sospechaban que había más detrás de su renovada actitud. Algunos incluso llegaron a advertirle que tuviera cuidado, que no jugara con fuego. Pero Thomas, cegado por la emoción del momento, no prestó atención. La tensión aumentaba en el entorno de Rebecca también. Su padre, David, comenzó a sospechar que algo estaba ocurriendo. Notaba la forma en que su hija hablaba de Thomas con admiración, pero no pudo prever hasta qué punto la relación entre ellos había avanzado. En una ocasión, mientras cenaban juntos en el restaurante de Ivy, Rebecca mencionó casualmente que había pasado la tarde con Thomas revisando algunos planos de un proyecto en el que ella estaba interesada. David se mostró complacido en un principio, creyendo que su amigo estaba simplemente aconsejando a su hija, pero una sombra de duda comenzó a crecer en él. El clímax de esta relación estaba aún por venir, y la historia que había comenzado con un simple encuentro casual pronto se transformaría en algo mucho más oscuro y peligroso. Escalada de tensión. La relación entre Thomas y Rebecca, que al principio parecía estar bajo control, pronto comenzó a desbordarse por los límites que ambos intentaban mantener. A medida que pasaban los días, la tensión se volvía palpable, no solo entre ellos, sino también en su entorno. Lo que había comenzado como un escape secreto y apasionado, una especie de desafío al mundo, rápidamente se convirtió en una situación cada vez más incontrolable, donde el miedo, la culpa y los sentimientos prohibidos se entrelazaban peligrosamente.
Desde que comenzaron a verse en privado, Thomas y Rebecca habían sido extremadamente cuidadosos para evitar ser descubiertos. Se encontraban en apartamentos alquilados en el centro de Los Ángeles, cerca de Wilshire Boulevard, donde pensaban que nadie los vería. Paseaban juntos por calles tranquilas, como las que bordean el LACMA o los senderos ocultos en Runyon Canyon, siempre en horarios menos concurridos para mantener su relación en secreto. Sin embargo, lo que empezó como algo emocionante y clandestino, pronto comenzó a volverse sofocante. Por un lado, Rebecca sentía una carga cada vez más pesada sobre sus hombros. La conexión emocional con Thomas, que al principio era liberadora, ahora se sentía como una trampa de la que no sabía cómo escapar. A pesar de su juventud, no era ajena al juicio social, y sabía que si su relación salía a la luz, las repercusiones serían devastadoras, especialmente para su padre, David. El conflicto emocional en su interior se intensificaba. Amaba a su padre y no podía soportar la idea de lastimarlo, pero al mismo tiempo, estaba completamente atrapada en su relación con Thomas. Esta lucha interna la llevó a tener arrebatos de ansiedad e inseguridad que comenzaron a afectar su comportamiento, y en lugar de sentirse más cerca de Thomas, empezaba a distanciarse emocionalmente. Por otro lado, Thomas también estaba sintiendo el peso de la situación. Su vida se estaba desmoronando de manera lenta pero segura. Los pocos amigos cercanos que lo frecuentaban comenzaron a notar su creciente inquietud. En reuniones en lugares como The Ivy o durante salidas nocturnas a Perch, Thomas se mostraba cada vez más distraído, incapaz de concentrarse en las conversaciones triviales. Sabía que estaba jugando con fuego y que las consecuencias serían graves si David descubría lo que realmente estaba sucediendo entre él y Rebecca. La tensión finalmente llegó a un punto crítico cuando un amigo en común, que frecuentaba el mismo círculo social que Thomas y David, los vio juntos en una situación comprometedora. Habían estado tomando un café en Alfred Coffee, en Melrose Place, un lugar que pensaban que era lo suficientemente discreto para pasar desapercibidos. Sin embargo, un conocido del grupo los vio sentados demasiado cerca, con gestos y miradas que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. Aunque intentaron disimular, la semilla de la duda ya había sido plantada. Este amigo, incómodo con lo que había presenciado, no tardó en comentárselo a otro conocido, y en cuestión de días, los rumores empezaron a circular. Aunque nadie se atrevía a enfrentar directamente a Thomas o a Rebecca, el ambiente en el círculo social cambió. Había murmullos en los restaurantes, miradas sospechosas en las reuniones, y una sensación general de que algo estaba profundamente mal. La situación se volvió insostenible cuando David Martin, que hasta entonces había sido completamente ajeno a lo que ocurría, comenzó a notar el comportamiento evasivo de su hija. En varias ocasiones, intentó hablar con ella sobre su vida personal, preguntándole qué estaba sucediendo, por qué parecía tan ausente últimamente, pero Rebecca evitaba sus preguntas. Cada vez que David mencionaba a Thomas, Rebecca cambiaba rápidamente de tema, lo que solo aumentaba las sospechas de su padre. Finalmente, una noche a mediados de agosto, mientras cenaban en The Palm, David decidió enfrentarla directamente. Estaba cansado de las evasivas y la frialdad con la que su hija lo trataba últimamente. Durante la cena, le preguntó de forma directa: «Rebecca, ¿hay algo que me estás ocultando? He notado que algo está pasando entre tú y Thomas. Si hay algo que debas saber, prefiero que me lo digas tú misma». El rostro de Rebecca palideció al escuchar las palabras de su padre. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Intentó negarlo al principio, diciendo que todo era una exageración y que su relación con Thomas era completamente profesional, pero David no creyó ni una palabra. Los rumores ya habían llegado a sus oídos, y estaba claro que había algo más profundo entre ellos. Esa misma noche, tras la tensa conversación con su padre, Rebecca se dirigió al apartamento de Thomas. Estaba agitada y nerviosa, incapaz de controlar el torrente de emociones que la embargaban.
Cuando llegó, confrontó a Thomas con el dilema al que ambos se enfrentaban. No podemos seguir así, le dijo entre lágrimas. Mi padre lo sabe, ya no puedo seguir ocultando esto. Si se entera de todo, nunca me lo perdonará. Thomas, que ya venía sintiendo el peso de la culpa durante semanas, intentó calmarla, asegurándole que todo se solucionaría. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que el final estaba cerca. Las mentiras, el secretismo y la presión social estaban empezando a desmoronar su relación. El romance apasionado que habían vivido hasta entonces ahora se sentía como una carga insoportable, y ambos estaban al borde del colapso. A medida que avanzaban los días, la situación solo empeoraba. Rebecca, atrapada entre el amor que sentía por Thomas y la culpa hacia su padre, empezó a distanciarse emocionalmente. Cada vez que se veían, la conversación era tensa, llena de recriminaciones y culpas. Mientras tanto, David, cada vez más convencido de que su hija estaba en una relación con su mejor amigo, decidió enfrentar a Thomas directamente. El 3 de septiembre de 2023, David invitó a Thomas a almorzar en Mastros Steakhouse, un lugar que ambos solían frecuentar. A lo largo de la comida, David mantuvo una actitud tranquila, aunque tensa. Después de unos minutos de conversación trivial, finalmente soltó la pregunta que había estado evitando durante semanas: Thomas, necesito que me digas la verdad. ¿Estás viendo a mi hija? El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas, incapaz de seguir mintiendo, miró a su amigo y asintió lentamente. David, con el rostro lleno de dolor y traición, se levantó de la mesa sin decir una palabra más, dejando a Thomas solo. Sabía que la amistad entre ellos había llegado a su fin, y que las consecuencias de este momento serían devastadoras para todos. Lo que siguió fue una espiral de caos y desesperación. Rebecca, al enterarse de que su padre había confrontado a Thomas, se sintió más acorralada que nunca. Ya no había forma de evitar lo inevitable, y la relación que habían intentado mantener en secreto estaba a punto de ser expuesta ante el mundo. Consecuencias. La tragedia que envolvió a los Martin y a Thomas Cooper dejó cicatrices profundas que nunca pudieron sanar del todo. El 20 de septiembre de 2023, tras el asesinato de Thomas, el caso se convirtió en el foco de atención de los medios de comunicación. Los titulares de los periódicos y las noticias de televisión cubrieron cada detalle del fatídico incidente, resaltando el giro devastador que tomó la vida de 3 personas unidas por el amor, la traición y la culpa. La comunidad de Beverly Hills quedó en shock, incapaz de entender cómo una relación prohibida había escalado hasta tal punto de destrucción. David Martin, que antes era un respetado empresario con una sólida reputación, pasó de ser visto como una figura ejemplar en los círculos de la élite de Los Ángeles a un paria social. El juicio que enfrentó fue largo y lleno de emociones. La fiscalía lo acusó de homicidio premeditado, argumentando que David había actuado impulsado por un odio y una ira que venía acumulando durante semanas, si no meses. Aunque sus abogados intentaron alegar que había actuado en un arranque de furia incontrolable, la evidencia del apuñalamiento mortal fue contundente. El juicio se llevó a cabo en la Corte del Condado de Los Ángeles, y se convirtió en un espectáculo mediático. Las cámaras de televisión y los periodistas llenaban las calles alrededor del tribunal en Temple Street, mientras los detalles del caso se debatían públicamente. En las audiencias, se revelaron las tensiones ocultas, los rumores y los secretos que habían estado carcomiendo a la familia Martin y a su entorno cercano. Muchos de los antiguos amigos de David testificaron en su contra, distanciándose del hombre que una vez habían admirado. Durante el juicio, Rebecca fue llamada a declarar. Su testimonio fue desgarrador. Entre lágrimas, contó cómo había empezado su relación con Thomas y cómo nunca imaginó que las cosas llegarían a un final tan brutal. Su estado emocional fue objeto de discusión constante. Algunos la veían como una víctima atrapada en una situación que se le fue de las manos, mientras otros la culpaban, diciendo que ella había iniciado el desastre al involucrarse con el amigo de su padre.
Finalmente, en octubre de 2023, David fue condenado a 20 años de prisión por homicidio voluntario. Aunque no recibió la pena máxima, su sentencia fue severa, considerando que muchos esperaban una condena por asesinato en segundo grado. La noticia de su encarcelamiento no solo fue un golpe devastador para su familia, sino también para su empresa, que pronto se desmoronó debido a la pérdida de confianza por parte de los socios y clientes. Las oficinas que antes ocupaba en Century City cerraron, y la fortuna que había construido durante décadas se desvaneció rápidamente. Por otro lado, Rebecca Martin, devastada por la muerte de Thomas y la encarcelación de su padre, cayó en una profunda depresión. La joven, que alguna vez fue vibrante y llena de energía, se aisló completamente del mundo. Después del juicio, decidió abandonar Los Ángeles. La casa en Crescent Drive, que ahora estaba llena de recuerdos dolorosos, fue vendida, y Rebecca se mudó al norte de California, a una pequeña ciudad cerca de Carmel by the Sea, donde intentó comenzar de nuevo lejos del escándalo y de las miradas inquisitivas de la sociedad. A pesar de su intento de alejarse del pasado, Rebecca nunca pudo escapar por completo de lo que había sucedido. Durante años, luchó con la culpa, la depresión y los ataques de ansiedad. La terapia se convirtió en una parte crucial de su vida, pero incluso con ayuda profesional, nunca pudo liberarse por completo de las sombras de la tragedia que la había marcado. Sus relaciones posteriores se vieron afectadas por su incapacidad para confiar plenamente en las personas. Cada vez que intentaba abrirse a alguien, el miedo y el dolor del pasado volvían a atormentarla. En cuanto a la comunidad de Los Ángeles, la historia de los Martin y Thomas se convirtió en una advertencia silenciosa sobre los peligros de las relaciones prohibidas y los secretos oscuros. Las amistades cercanas que antes se tenían por invulnerables comenzaron a fracturarse a medida que las personas reflexionaban sobre la traición que había tenido lugar en su propio círculo. En los cafés de Rodeo Drive y los restaurantes de lujo como The Bazaar, la gente murmuraba en voz baja sobre cómo nadie estaba realmente a salvo de las consecuencias del deseo y la venganza. Los vecinos de Crescent Drive también se vieron afectados por la tragedia. La mansión donde vivían los Martin, una vez una muestra de éxito y estabilidad, permaneció vacía durante meses después de ser vendida. Ninguno de los nuevos propietarios quiso mudarse inmediatamente, y la casa quedó abandonada, convertida en una especie de símbolo de la ruina de una familia prominente. Para algunos, la mansión de los Martin se convirtió en un lugar de atracción morbosa, donde se contaban historias sobre los fantasmas del pasado, añadiendo un aire de misterio a lo que había sido un trágico final para 3 vidas entrelazadas por el destino. Thomas Cooper, el hombre cuya vida fue arrebatada brutalmente, fue recordado con un pequeño servicio conmemorativo organizado por algunos amigos cercanos. Aunque su nombre quedó manchado por su relación con Rebecca, aquellos que lo conocían bien todavía lo recordaban como un hombre carismático y generoso. Su familia, sin embargo, no pudo encontrar consuelo. El dolor de su pérdida y el escándalo que rodeó su muerte rompieron los lazos familiares, y la relación con los Martin quedó destruida para siempre. Con el paso de los años, la historia de los Martin y de Thomas comenzó a desvanecerse de la memoria pública, aunque nunca completamente. Los medios de comunicación pasaron a cubrir otros escándalos y tragedias, pero para aquellos involucrados, el dolor de lo sucedido permaneció como una herida abierta. David Martin languideció en prisión, envejeciendo en soledad, mientras Rebecca vivió el resto de su vida intentando recomponer los pedazos de una existencia rota. La tragedia de la relación prohibida y la traición marcó a todos los involucrados, demostrando cómo una serie de decisiones equivocadas, guiadas por la pasión, el miedo y el resentimiento, puede desmoronar por completo no solo a individuos, sino a familias enteras, dejando un legado de dolor y arrepentimiento imposible de borrar.